Bueno, clase 5, hoy vamos a hablar del capítulo 7 de Villoro, algunos temas del capítulo. Hasta ahora estuvimos viendo en la introducción de Villoro y capítulo 4, primero la definición de conocimiento desde el punto de vista del Teetetes de Platón y algunos conceptos que fuimos adelantando en el capítulo 4, donde hablamos razones para creer. Ya en el capítulo 7 hablamos de razones para saber. ¿Qué significa eso? Que ya no buscamos razones para creer como en el capítulo 4, sino que ya ahora nos interesa descubrir las razones que justifican el saber o nuestros conocimientos. Acá ya hacemos un gran cambio. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos la definición de conocimiento en la introducción y los conceptos que fuimos viendo en el capítulo 4, nos daría la idea de que lo que estamos justificando son creencias simplemente y no hemos todavía justificado conocimiento. A pesar de que cumplimos con las condiciones que nos dice el Teetetes de Platón, entendemos que lo que estamos justificando hasta este momento son creencias. Para hacer el plazo de este conocimiento subjetivo y del sujeto cuando justifica sus propias creencias a lo que es un conocimiento, tenemos que dar el paso de la objetividad. Villoro, ¿dónde encuentra el paso de la objetividad? No tanto lo de Villoro, sino todas las ciencias, ¿dónde encuentran? En que no solamente un conocimiento esté justificado para el sujeto, sino que también esté justificado para otro. Ahí nos tendríamos que preguntar, ¿para quién es otro? ¿Para una sola persona que es otro? ¿Para varias personas? ¿O para muchas personas o todas las personas del mundo? Bueno, el límite estaría dentro de las comunidades epistémicas. Por lo tanto, el capítulo 7 que vamos a ver hoy está muy relacionado con los sujetos epistémicos pertinentes y con las comunidades epistémicas. Es allí donde vamos a encontrar esa objetividad. Bueno, lo primero que nos preguntamos es qué es lo que es un sujeto epistémico pertinente. Lo decimos con esa terminología porque así es utilizada en el texto. Un sujeto epistémico pertinente es un idóneo, una persona especialista en algo. Así, lo primero que se nos viene a la mente son los profesionales. Decimos un médico es un sujeto epistémico pertinente, un abogado, pero también una partera o un panadero tienen conocimiento sobre un determinado tema. Entonces, un sujeto epistémico pertinente o un idóneo es aquella persona que tiene acceso a determinadas razones que tiene una comunidad epistémica. La comunidad epistémica se nos presenta como un conjunto de sujetos, ¿sí? Estaría determinado una comunidad epistémica por muchos sujetos. Es fácil entender ese concepto de decir, bueno, una comunidad epistémica, la comunidad de los médicos, la comunidad de los abogados. Pero no está solamente determinado por los sujetos que lo componen, sino fundamentalmente está determinado una comunidad epistémica por las razones que la componen. Una comunidad epistémica es un conjunto determinado de razones, ¿sí? Una comunidad epistémica es un conjunto determinado de razones. ¿Por qué determinado? Porque tiene un número determinado. Las comunidades epistémicas no son un número infinito, porque si no caeríamos en escepticismo del conocimiento. No podríamos saber porque hay infinitas razones. Es un número determinado en un tiempo y un espacio determinado. Por eso las comunidades epistémicas están determinadas en tiempo y en espacio. ¿Quién es un sujeto epistémico pertinente? Todas aquellas personas de existencia real, no de lógicamente posible, sino una existencia real, que tienen acceso al contenido de esas razones. Las razones tienen distintos contenidos, ¿sí? Tienen un lenguaje, tienen una información, tienen datos, tienen supuestos ontológicos o creencias básicas que la forman. Todas las comunidades epistémicas están llenas de razones, están delimitadas por razones, y estas razones están compuestas por todos estos elementos. Un sujeto epistémico pertinente, un idóneo, es aquel que tiene acceso a estas razones. Un sujeto epistémico que no tenga, una persona que no tenga acceso a esas razones, no podría ser considerado un sujeto epistémico pertinente. Por lo tanto, una comunidad epistémica, un número determinado de razones, es allí donde vamos a encontrar la objetividad. O sea, un conocimiento ya no va a ser suficiente para el sujeto, sino también para otro. ¿Quién es otro? Los sujetos que tienen acceso a las razones de una comunidad epistémica determinada. El gran paso que vamos a dar en este capítulo es modificar una de las condiciones del conocimiento del esquema tradicional de conocimiento de Platón, en el Teetetes de Platón.
La primera condición es se cree que P, la segunda que P sea verdadero, y la tercera condición, recuerdan que decía que el sujeto tenga razones suficientes para creer que P. Aquí es donde Villoro hace una modificación a esa condición y nos quedaría redactada de la siguiente manera, que el sujeto tenga razones objetivamente suficientes para creer que P. ¿Sí? Que el sujeto tenga razones objetivamente suficientes para creer P. Pero ¿cuándo las razones van a ser objetivamente suficientes? Las razones van a ser objetivamente suficientes, como dijimos, no solamente cuando sean suficientes para el sujeto, sino también para otros. ¿Quiénes son los otros? Los sujetos de la comunidad epistémica. Y tienen que tener básicamente dos condiciones importantes. Una de las condiciones es la intersubjetividad. Me quedó corto el pizarrón. ¿Qué significa intersubjetividad? Es una propiedad de la razón, nada más, es una propiedad de la razón. Las razones son intersubjetivas cuando una razón va a ser intersubjetiva cuando la razón es pública. ¿Sí? ¿Qué significa que una razón sea pública? Significa simplemente que cualquier sujeto epistémico tenga acceso a ella, por eso es pública. No necesita conocerla la razón, necesita que sea pública. La razón no va a ser intersubjetiva porque sea conocido por otro sujeto de la comunidad epistémica. Va a ser intersubjetiva porque es pública. Tiene acceso. Yo soy abogado, por ejemplo, y no conozco todas las normas del derecho, pero sí tengo acceso. Si un cliente viene y me pregunta a mí sobre un derecho en particular, derecho aduanero, que no tengan la más mínima idea, ¿dejaría de ser sujeto epistémico? No dejo de ser sujeto epistémico. ¿Por qué? Porque tengo acceso a esas razones. Si voy, busco el código aeronáutico y estudio sobre ello, lo aduanero, puedo llegar a encontrar las razones que justifiquen una postura o no. O sea, tengo acceso a ella. No dejo de ser un sujeto epistémico porque no la conozco. La razón va a ser intersubjetiva cuando sea pública. Si esa razón no fuese pública, no formaría parte de una comunidad epistémica. Yo no podría justificar ante un juez una posición mía con razones de otro derecho, como por ejemplo normas del derecho francés. ¿Por qué? Porque la comunidad epistémica, donde yo, en el tiempo y en el espacio de la comunidad epistémica del derecho mía, esa razón no es accesible para todos, por lo tanto no tendría ninguna validez esa razón. Por lo tanto, las razones están determinadas en número, en un tiempo y en un espacio. Evidentemente las ciencias evolucionan, porque la mayoría, como la nuestra, son probables. Por lo tanto, las ciencias van evolucionando. En el caso actual, podríamos decir que el COVID se inició con un murciélago. Después un murciélago lo comió una serpiente. Después va a saber que un sapo comió un murciélago. No sé, va a evolucionar y la causa y la cura va a ir evolucionando. ¿Podríamos decir que no hubo conocimiento en cada uno de esos momentos? No, sí hubo. La comunidad epistémica en un momento determinado estableció que esas eran las causas, estas eran la cura. Después, evidentemente, las razones de la comunidad epistémica van a cambiar, van a modificarse, se van a ampliar las comunidades epistémicas y también va a haber conocimiento. Por lo tanto, en un tiempo X vamos a tener una hipótesis X que va a ser considerado un conocimiento. Lo que es importante acá es con las razones que sean intersubjetivas, que las razones sean públicas, que sean accesibles a cualquier sujeto. La segunda condición es que sea también me quedó corto el pizarrón, incontrovertible. Las razones deben ser incontrovertibles. ¿Cuándo las razones incontrovertibles? Cuando no haya razones suplementarias que las revoquen. Lo primero que pensamos es que cuando algo es incontrovertible, cuando hay otro sujeto que revoque mis razones. El control de incontrovertibilidad, el texto lo dice como una paradoja. ¿Por qué? Porque lo realiza el mismo sujeto. Si buscamos objetividad y lo hace el mismo sujeto, parece una paradoja. Pero no es una paradoja, porque el mismo sujeto es el que hace ese control de incontrovertibilidad. ¿Por qué lo puede hacer? Porque solamente se puede hacer con las razones que tiene una comunidad epistémica. Dijimos que la comunidad epistémica era un conjunto determinado de razones. Por lo tanto, si yo justifico mis conocimientos, los tengo que justificar con un número de esas razones de la comunidad epistémica. ¿Sí? Un número que yo utilizo.
Esas razones tienen que ser intersubjetivas. ¿Y cuándo van a ser incontrovertibles? Cuando el resto de las razones que yo no tuve en cuenta, pero que sí forman parte de la comunidad epistémica, no la controviertan. Estas razones que yo no utilizo son las razones suplementarias. Las razones esas que yo no utilicé para justificar mi conocimiento, pero que forman parte de la comunidad epistémica, son las llamadas razones suplementarias. Entonces, ¿cuándo una razón va a ser incontrovertible? Cuando no haya razones suplementarias que revoquen a las mías, ¿sí? Ese control lo puede hacer el mismo sujeto, que de hecho siempre lo hacemos, lo puede hacer un tercero, el mismo sujeto en otro tiempo. O en otro tiempo, otro sujeto. Muchas veces lo podemos hacer nosotros en otro tiempo. ¿Por qué? Porque justificamos un conocimiento con razones y con el tiempo descubrimos que había razones que revocaban y por lo tanto volvemos a hacemos marcha atrás. Luego es muy común que nos hagamos esta incontrovertibilidad. Cada vez que estamos escribiendo una demanda o contestando algo, estamos pensando qué nos estará por decir el otro. Y buscamos, habrá artículos, hay una ley que está revocando lo que nosotros estamos planteando, lo que nosotros estamos justificando. Ese control de incontrovertibilidad es común. Y por último, antes de que terminemos el capítulo, que tienen que leer completamente, lo más importante es que vemos la modificación que ya hacemos en el esquema tradicional del conocimiento. Ahora lo reforzamos la tercera condición, agregándole las razones objetivamente suficientes. Y un punto que lo quería comentar antes de terminar el video del capítulo, que es muy importante, es cuando hablamos del consenso. El consenso en la teoría del conocimiento no justifica los conocimientos. En un momento de normalidad científica vemos que existen conocimientos que están justificados y aceptados por todos y parece que hay un consenso, pero ese consenso se dio por razones, no por un consenso. Si un conocimiento está justificado por un consenso, solamente por un consenso, no sería válido porque no estaría justificado porque no fue hecho con razones. El consenso nos da la idea que puede haber sido por otro interés, intereses políticos, económicos, etc. En un momento de normalidad se produce un consenso. ¿Por qué? Porque el conocimiento está justificado con razones, pero no solamente con consenso. Por lo tanto, el consenso no es garantía de justificación. Sí es garantía de justificación que esté justificado con razones objetivamente suficientes. Bueno, nos vemos en la próxima clase.